Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Dios los bendiga a todos. Espero que estén bien. Lo repito, siempre es un gozo para mí hablarle la palabra de Dios. Espero que se encuentren bien y también los suyos. Lo prometido es deuda. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de los ángeles, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos decir en el nivel, ¿no? En la escala, en qué lugar estamos nosotros con respecto a los ángeles? Y para esta semana, pues, vamos a estar hablando acerca de la voz de Dios. Este es un tema que me llena de mucho gozo compartir. Yo no me creo merecedor de escuchar la voz de Dios o haberle escuchado. Dios es misericordioso. Yo no creo que yo haya hecho algo para merecerlo. Y, y creo que la carta a los hebreos es esencial en este tema. Yo pienso así. Vamos a orar y de inmediato entremos en materia. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias por todas las cosas que nos has permitido, Señor, por tu misericordia, por la disciplina que has permitido también en nuestras vidas, en aquello que hemos fallado, en ese gran amor que tienes. Y para evitar que nosotros pues nos perdamos, Señor, nos disciplina. Gracias por eso, gracias, Señor, por tu misericordia. Permite que todo lo que hagamos ahora sea por medio de tu Santo Espíritu, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos de inmediato con una lectura que considero esencial para tocar este tema y la encontramos en el capítulo 1 de la carta a los hebreos. Creo que tengo una fiación. La carta a los hebreos es mi favorita. Es mi favorita, no puedo negarlo. Ha destronado a Hebreo por mucho. También a Timoteo. Y por ahí la lista sigue. Pero ¿por qué la carta de los hebreos es tan importante para mí? Bueno, yo considero que la carta de los hebreos, si nos quedamos sin Biblia y nos quedamos con esta carta o con este libro, como usted más cómodo se sienta llamarle, yo creo que podemos conocer mucho acerca de Cristo. Creo que podemos conocer mucho de cómo eran las cosas en cuanto a la ley y cómo son luego de que Cristo pues viene y muere en la cruz por cada uno de nosotros. Y de entrada les puedo decir que uh, no sabemos de todo quién escribió la carta a los hebreos. Sí sabemos que es inspirada. Y de eso no creo que haya un erudito que se haya opuesto a eso, aunque siempre hay uno. Pero sí sabemos que es inspirada. Casi siempre se le atribuye a Pablo. Pero su estructura y la forma en que el autor, aunque bueno, el autor sabemos que es el Espíritu Santo porque es inspirada, pero su coautor, si se puede decir, quien escribe, casi siempre se le atribuye a Pablo, pero no, por su estructura entendemos que no, que es imposible que haya sido Pablo. Y una de las razones, entre tantas, que no vamos a abundar en eso, es que Pablo tiene una necesidad, puede que luego hablemos de eso, Pablo tiene una necesidad auténtica, diría yo, en las salutaciones siempre empieza Pablo, apóstol de Cristo, porque siempre se ponía en duda el que él era apóstol de Cristo. Su llamado siempre se puso en duda porque él era perseguidor de la iglesia. Pero fíjese cómo empieza la carta a los hebreos. De entrada te dice Dios. Esto es maravilloso. O sea, de entrada te dice quién te está hablando, ¿verdad? ¿Quién te está hablando? Directo al grano. Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, volvemos con los postreros días, recuerden lo que le había mencionado anteriormente, ¿verdad?
en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo he mencionado varias veces porque es muy importante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo Jesús, ¿correcto? A quien constituyó, escúchese bien, constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea, nada de lo que está hecho se hizo sin la intermediación de Cristo Jesús. El cual, oído abierto, siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria de Dios, y la misma sustancia, y la misma imagen de su sustancia, mejor dicho, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, volvemos con los ángeles, ¿verdad? La carta a los hebreos te presenta a Cristo Jesús aplastante versus cualquier otra cosa que tú le pongas. Acabamos de leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pero ¿por qué esta escritura, Reina? Porque estamos hablando acerca de escuchar la voz de Dios. Claro que sí. Porque muchas veces se ha tomado esta escritura para demostrar que Dios no habla ya, sino que habla a través de la escritura. De manera breve, vamos a ir interpretando esto. ¿Cómo puede ser eso? Si Dios está hablando hoy, ¿verdad?, a través de su Hijo, y Dios no hable, ¿cómo es eso? Mire, lo primero que tiene que tomar en cuenta es a quién se le está escribiendo la carta. La carta se le está escribiendo a los hebreos. Los hebreos no creen en Cristo Jesús. Incluso hoy en día no creen en Él. Bueno, no todos. Hay judíos que sí son, o sea, judeo-cristianos, ¿no? Creen en Cristo. Creen en Cristo como el Mesías. Pero la gran mayoría del pueblo judío, el pueblo hebreo hoy en día, están esperando al Mesías. Entonces, el autor de la carta de los hebreos le está diciendo, hey, Dios ha hablado por medio de Él, que es su Hijo. Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y se lo está diciendo no para futuro, se lo está diciendo ahí. Dios ha hablado muchas maneras en otros tiempos. Hoy nos está hablando a través de su Hijo. Esto es maravilloso. Y el apóstol Pablo, recuerden, nos dice, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto es maravilloso. Cristo vive en ti, pero nos vamos más lejos. Recuerden, Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse todos en el nombre de Cristo Jesús para que reciban el perdón de pecados. Lo primero, se te perdonan los pecados y reciben el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo vive en ti, ¿cómo puede ser que haya una distancia entre Dios y nosotros si vive dentro de nosotros? La palabra también nos dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. Entonces, habiendo tomado esto en cuenta, porque yo únicamente les voy a comentar las cosas desde mi óptica, desde lo que yo he podido vivir. Yo no voy a hablar aquí de cosas fantasiosas, ni que fulano me dijo, no. Yo le estoy hablando desde lo que Dios me ha permitido vivir. La primera vez que yo escuché el planteamiento de ¿has escuchado la voz de Dios? A mí me pareció una verdadera locura. Una locura total. Eso fue de mi amado hermano Daniel Nin, en una clase en española.
Yo tenía muy poco de bautizado y él nos preguntó en la clase de crecimiento espiritual que literalmente me tomó todas las ideas que yo tenía, la cabeza y me la destruyó como si fuera un rompecabezas y me la volvió a armar. La gloria es tuya, Padre. Nuevamente, como Dios la quería, y en el orden que Dios la quería. Y Daniel nos preguntó, ¿ustedes han escuchado la voz de Dios? Y en verdad yo pensé, este señor debe estar fumándose algo muy bueno, muy bueno. Pues yo tenía mi formación en la que yo entendía que Dios no hablaba. Y como soy curioso y una persona de naturaleza incrédula, aunque Dios ha despedazado eso, Dios ha despedazado eso, de eso hablaré después. Dije, tengo que plantearme esto, tengo que planteármelo porque yo o sea, ¿qué pierdo con esto? Y él nos dijo, busquen un espacio donde usted hable con Dios. Dios siempre escucha, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Dios está donde quiera, incluso en mi corazón. Alabado sea tu nombre, Señor. Y, y me lo planteé y me dispuse que pienso algo que ah, puede que esté faltando a alguien. Si no ha escuchado esa voz de Dios, pues es que no se plantea el buscar a Dios de todo corazón o no le ha orado con ese anhelo, porque a Dios hay que orar con anhelo de que y con una gran fe de que Dios hará lo que uno le está pidiendo, no porque uno mande, sino por la misericordia de Dios, Él permite que uno vaya conociendo ciertas cosas para fortalecer nuestra fe. Eso es lo necesario. Entonces yo empecé a orar, a orar, a orar. Yo me sentaba y decía, Dios mío, Mateo Martínez, mi hermano que amo tanto, también me decía de esa importancia de sentarnos con Dios y tomar un cafecito con Él. En mi caso un té, no me agrada el café. Y hablar con Dios, Dios mío, mira, y plantearle tus inquietudes, tus anhelos, lo que hiciste en el día, lo que sea. Si estás molesto con Dios, qué bueno, te lo celebro, pero háblalo con Él, no conmigo. Porque sea como sea, que si usted habla con Dios de todo corazón, le vas a encontrar. Si usted está molesto con Dios, habla con Él, no hay problema. Y plantéale, Dios mío, María, estoy molesto contigo porque tú hiciste esto y no me gustó. Y después te darás cuenta que no tenía la razón. Pero Dios te va a escuchar y te va a responder. Porque es lo que Dios quiere. Y duré unos 6 meses. Dios mío, yo quiero escuchar tu voz. Hay muchas personas que dicen que han escuchado tu voz. Usted no hace excepción de personas. Yo quiero escuchar tu voz. Tiene unos 6 meses ya orando. Dios mío, permite. Yo quiero escuchar tu voz. Yo escucho muchas personas hablando de eso. Y en esa ocasión me acosté, había orado pidiéndole ese anhelo que tenía. Yo me vi caminando en un lugar, era como si fuera un paraíso, para decirte, era bellísimo. Yo vi que había una ciudad inmensa al final y yo iba caminando por un caminito que era como de caliche, no sé, y alrededor había mucho pasto, muy bonito, muy bonito, 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 preciosísimo. Y abajo veía era un castillo como con muchos castillitos al lado, así como uno grande, imponente y más al lado. Y yo dije, wow, pero esto sí está lindo. Yo vaya que yo voy. Y voy caminando, siento una paz grandísima, eh, muy calmado, muy a gusto, feliz, gozoso. Y yo caminando para allá. ¡Ay, qué bonito que está esto! Y de repente, yo escuché una voz que retumbó todo. Y lo único que dijo fue, Rine. Y yo me quedé, wow, bro. ¿Y esa voz? No, pero esta voz no viene de aquí. Esto está. Cuando ibas a mirar así para allá, hacia donde sonó la voz,
Y esto tiene que estar fuera del mismo sueño, porque yo sabía que yo estaba en un lugar en donde yo estaba soñando, era un sueño, yo lo sabía. Pero escuché esa voz tan retumbante que estaba dentro del sueño, provenía de fuera también. Y en la segunda vez que dijo mi nombre, Riner, eso retumbó, de verdad. Ya yo estaba entre despertar y escuchar esa voz. Y yo sabía que había alguien parado al lado de mi cama. Y yo lo único que dije fue, Dios mío, gracias por tu misericordia, Padre. Usted me está escuchando y usted sabe que yo no estoy mintiendo. Eso pasó así como lo estoy contando. Y me dormí con esa paz tremenda, porque yo sabía que Dios me había contestado. Esa era la primera vez que yo había escuchado la voz de Dios. Y de ahí en adelante, todo cambió. Porque ya comencé a experimentar no un Dios lejano, no un Dios del que yo había escuchado, sino un Dios del que yo había escuchado su voz. Y es totalmente distinto. Y conozco otros hermanos que me han dicho otras experiencias similares, más grandes, más pequeñas. Luego de eso, eso abrió como, Dios, mira, yo siento un gozo de contar estas cosas, tremendo. Y esto en específico, otras cosas que tengo que contar que no quiero contar. Cuando Dios la ponga en el corazón, yo voy a tener que contarlo, porque imagínense, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo único que soy es siervo. Fíjense, yo nunca le digo el evangelista Riner, yo no me creo evangelista. Hasta que Dios no me diga, tú eres evangelista, yo no voy a decirle a nadie que yo soy evangelista. O sea, sé cómo se me conoce, pero yo no me considero evangelista. Porque el ministerio que tenía Cristo Jesús, eso me queda demasiado grande a mí. Y luego de eso fueron pasando otras cosas. Ya el orar era un anhelo, no un hábito, no un hábito, era un anhelo que yo tenía, porque ya yo estaba haciendo cualquier cosa y yo sentía, Riner, ven, vamos a orar. Yo lo sentía en mi espíritu y yo iba y oraba. Y un anhelo que yo tenía muy grande era, yo siempre, bueno, no siempre, pero gran parte de mi vida yo tuve temor de no tener hijos. Por una mala experiencia que tuve, cuando yo era niño era muy curioso y me habían picado muchas abejas. Y me picó una abeja porque yo no quería la casa, me picó una abeja donde ya usted se imagina. Y siempre en mi núcleo familiar se pensó que yo no iba a tener hijos. O existía la posibilidad de que yo no lo tuviera. Entonces yo le oraba, Dios mío, yo quiero tener mis hijos ya. Yo quiero tener mi hijo. Y nosotros lo intentábamos, lo intentábamos, lo intentábamos. Y nunca nada. Y yo me decía, guau, pero ¿cómo puede ser que yo con 32 años, 33, 35, 36, 38 años, y yo no he tenido mi hijo? Guau, pero ¿cómo puede ser esto? Y le dije, Dios mío, mire, yo me siento, yo siento una necesidad, tengo el anhelo de tener mis hijos, pero yo lo voy a dejar en sus manos. Yo lo dejaré en sus manos, que sea usted, que decida el tiempo, porque usted conoce mi anhelo, yo quiero tener mi hijo allá. Y lo dejé así. Muchas veces cuando yo le pido a Dios algo más de 3 veces, yo no se lo pido más. Yo le digo, mire, ya yo se lo pedí, usted conoce mi anhelo, usted sabe lo que yo necesito. Cuando usted entienda, estamos aquí porque usted es soberano. Y en una ocasión yo sentí la necesidad de orar, un lugar donde yo tengo disponible, dispuesto, mejor dicho, aquí en la casa. Y estaba viendo televisión y sentí la necesidad de orar y empecé a ver, para mí orar no es algo establecido, para mí orar es hablar con Dios. Y mayormente ni siquiera hablar con Él. Yo me dispongo para oír o sentir en mi corazón su presencia. Tener esa, ¿cómo decirlo? Sentirme que espiritualmente estoy adecuado para escuchar lo que Él tiene para decirme. Eso es para mí muchas veces orar. Y en esa ocasión yo realmente estaba hablándole a Dios sobre ciertas cosas y yo sentí aquí en la cabeza, la corona, yo sentí como si fue como que me pullaran y, y ese pensamiento fue algo
que no dejaba ninguna duda. Joalina está embarazada. Y yo me quedé como, ¿y esto? Era la primera vez que me había pasado. Pero ¿por qué esto? Pero yo estoy orando de algo totalmente distinto a lo que estoy recibiendo. Seguro que yo estoy malinterpretando la cosa. Y seguí orando. Y cuando me iba a parar, que ya había terminado de orar, pensé para mí mismo, no le voy a decir nada a Joalina porque va a pensar que yo estoy loco. Y me pasó lo mismo. Tienes que decírselo porque eso es para que ella crea. Mi esposa no es cristiana. Y yo no lo quería decir. Pero al tener la certeza de esa confirmación, tienes que decírselo porque para que ella crea. Me paré y le dije, mira, Joalina, me pasó esto y esto y esto. Tú no tienes la obligación de creerme, pero guarda eso por ahí. Porque yo estoy plenamente seguro de que eso es así. De lo que recibí. Porque cuando es Dios que te da la cosa, tú tienes una certeza. Como era la primera vez que me pasaba, yo no lo tenía tan seguro, pero como sentí esa confirmación de no tener que decírselo, entonces ya tenía la confirmación de inmediato. Sí, mira, guarda eso por ahí. Tú no tienes la obligación de creerlo, pero yo sé que eso es así. Pasó una semana y ella me dice, ay, yo te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Es que me ha llegado el periodo. Y yo me río mucho, relajo mucho. ¿Qué con eso? ¿Pero y qué con eso? Oye, nosotros estamos esperando en fe. Fue Dios que dijo eso. No te preocupes. ¿Qué periodo ni periodo? Tú verás, usted está embarazada, mi hermano. Usted está embarazada. Mira, si compro una prueba ahora, eso va a ser botar dinero. Vamos a darle un tiempecito más y tú verás. A las 2 semanas, 3 semanas, la veo como ay, pero ¿qué pasará? Si sí, que no. Digo, mira, voy a comprar la prueba y tú verás que va a hacer perder dinero. Porque ya yo tenía una certeza de que era. Y estaba embarazada. Compré la prueba y así salió. Y lo compartí con los hermanos en la iglesia y qué cosa. Porque los hermanos en la iglesia estaban orando para que Joanina, mi esposa, salga embarazada y para que Manolo y Katy tengan su primer hijo. En el caso de ellos fue una niña y en el caso nuestro fue un niño. Hay un hermano James que está orando por ese mismo propósito y siente lo mismo. Cuando hablamos, él y yo, coincidimos que el mismo día que él recibió esa respuesta, yo ese mismo día la recibí. Disculpen por eso. Les dijo a ellos también, mire, prepárense que el niño viene. En el caso de ellos fue una niña. Como al mes de eso, yo estoy de lo más tranquilo en el trabajo. No había nada que hacer en el trabajo. Y me recuesto y me quedé en una visión. De eso vamos a hablar más detalles después. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? En una visión, tú estás en un lugar que tú sabes que no es soñando. Los sonidos, los colores son mucho más nítidos que un sueño. Y me vi en un lugar donde estaba como cuando un niño nace y lo tienen en una incubadora, ¿verdad? Acabado de nacer, yo muy gozoso, padre. Usted sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto. Todo lo que yo estoy diciendo, Dios me está escuchando. Y yo lo vi al niño. Yo lo vi en esa incubadora. Y yo, ay, qué bonito, el bebé, Dios mío, qué bonito. Yo estaba muy gozoso porque yo sabía que era una respuesta de Dios. Y cuando vuelvo en sí, le digo, Jesucito, es varón. Porque yo no le vi el alma de reglamento, ¿verdad? No le vi su miembro sexual, pero la ropita que tenía era de varón. Y le dije, mira, es varón, el niño que viene es varón. Y todo el mundo me decía, no, qué niña. Es varón. Y yo tenía la confirmación de que era varón. Y cuando hicimos la primera sonografía, por supuesto, no salió el sexo. A la segunda tampoco salió el sexo. Tanto era que la doctora nos dijo, mira, pero haga una prueba de sangre, que eso es infalible.
Cuando nosotros fuimos a hacernos, bueno, básicamente me puse a hacerse análisis de rutina, estaba muy en Amadita y en referencia, mejor dicho. Y yo le digo, mira, tú tienes que tener ayuna, pero yo no, déjame ya desayunar, yo vuelvo de inmediato. Y cuando voy desayuno y vuelvo, ya ella me dice, mira, ay, muchacho, eso no lo cubre el seguro. Digo, ¿cómo así? No, que la prueba para saber el sexo no lo cubre el seguro. ¿Y cuánto te cobraron? 3,000 pesos. Y digo, pues acabamos de perder 3,000 pesos. Porque yo te dije que varón. O sea, ya Dios lo reveló. Y cuando fuimos exactamente así mismo era. O sea, mira, perdimos 3,000 pesos. Es varón. Entonces, Dios habla. Sí, Dios habla. Es muy lamentable. Es muy lamentable que algunas veces todavía se dude de eso. Porque si Dios no habla, eso indica que a los púlpitos van a subirse personas que no están bajo la dirección de Dios. Y lamentable muchísimo más el que personas que están preparadas exegéticamente, ¿entiendes? Homiléticamente hablando también, ¿entiendes? Teológicamente muy preparados, sin la dirección del Espíritu Santo, porque no están escuchando la voz de Dios. Eso es preocupante. Y mientras más tiempo pase, seremos más propensos a que los púlpitos se puedan subir personas que no estén bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque muchas veces entendemos que un buen mensaje, ay, se dejó dirigir por el Espíritu porque el mensaje fue bueno. El mensaje mayormente bueno se entiende porque lo que se predicó era agradable para mí. No, pues mira, te voy a decir algo. Dios está muy molesto con la humanidad. Muy, muy molesto con la humanidad. Te lo voy a explicar rápidamente para ir terminando el video. El mundo de hoy en día es 4 veces peor que Sodoma y Gomorra. El pecado que más se le atribuye a Sodoma y Gomorra es la sodomía, por eso se le llama así. O sea, la homosexualidad, la depravación sexual y eso. Hoy en día, nosotros somos más corruptos. En este país, más del 70%, más, no voy a exagerar, más del 60% de los políticos, si no están en brujería, dígame mentiroso. Y después vamos a hablar de eso. No hay prisa. Después vamos a hablar de eso. No hay nada de prisa. En Sodoma y Gomorra no se habla de idolatría. Seguro que sí había. Pero, en lo que más se habla de sodomía. Mira, somos más de 4 veces peor que Sodoma y Gomorra. Y por último, por último, el enemigo sabe que falta poco tiempo y tiene presencia dentro de la iglesia. Por eso somos 4 veces peor que Sodoma y Gomorra. Que Dios te bendiga y que siempre te llene de su santa paz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.